invitaros a que me acompañéis al Evangelio de Juan, capítulo 3. El apóstol Juan no escribió, al igual que lo hizo Mateo y Lucas, acerca de la Navidad, tal como la conocemos. Pero es interesante que él tiene algo que decirnos también en cuanto a la venida de Jesús a este mundo. Y aunque no nos da los detalles concretos que nos da Mateo y Lucas, sí nos da otros detalles del porqué, del propósito por el cual hubo una primera Navidad. Y nos dice Juan capítulo 3, versículo 16, lo siguiente: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Y esta es la condenación: la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo aquel que hace lo malo detesta la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean puestas al descubierto. Pero el que practica la verdad viene a la luz, para que se ponga de manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Si hoy le preguntáramos a las personas que nos rodean, saliéramos a la calle y le hiciéramos esta pregunta a la gente: ¿qué ha sido el mayor problema con el cual se han encontrado a lo largo de este año 2020? ¿Cuál ha sido la mayor dificultad, el mayor obstáculo que han tenido? Pues muy probablemente la respuesta a esa pregunta esté relacionada con el coronavirus. Por supuesto, la enfermedad de la COVID-19 ha marcado en cierta forma nuestras vidas este año 2020. Queremos que pase ya este año y que haya un cambio radical en nuestras vidas en el año 2021, que estamos a la vuelta de la esquina, pronto a comenzarlo. Pero yo me pregunto, ¿pensamos que nuestro mayor problema en el año 2020 que estamos a punto de terminar realmente ha sido la enfermedad del coronavirus? Hoy son muchos los que piensan que con el inicio de la campaña de vacunación que comenzamos hoy en Europa, en nuestro país, en España, creo que era a las 8 de la mañana cuando ya se iniciaba esa campaña con el comienzo de que esa vacuna llegue a muchas personas, y para muchos ya eso significa el comienzo del final de esta pesadilla que hemos tenido a lo largo de este año. Algunos incluso ya hablan de que comenzamos a ver la luz al final del túnel, que fijaos ya con esa expresión tan utilizada, estamos reconociendo que hemos estado viviendo un periodo de tinieblas, de oscuridad. Cada vez que utilizamos esa expresión, estamos viendo la luz al final del túnel. Estamos diciendo que estamos viviendo en oscuridad, en tinieblas. Y reconocer eso es bueno. Es bueno. El mundo ha sido sacudido fuertemente por un virus.
algo que es imperceptible para el ojo humano, pero que fue capaz de poner en jaque a todo el planeta Tierra. Pero lo cierto es que antes de que esto ocurriera, mucho tiempo antes, en el principio de la creación, hubo otro virus que también trajo a la humanidad consecuencias aún mayores y más trágicas que la COVID-19. Ese virus, la Biblia lo llama pecado. Esta enfermedad del pecado ha causado muchas más muertes a lo largo de la historia de la humanidad que todas las enfermedades que han habido hasta nuestros días. ¿Por qué? Porque como dice también la Escritura, la Biblia, la paga, el salario, las consecuencias del pecado, muerte. Y no solamente la muerte física, sino también la muerte espiritual. La desobediencia de aquellos dos primeros seres humanos, Adán y Eva, trajo unas consecuencias terribles que aún seguimos viendo sus efectos. Pero al igual que en estos días se ha puesto en circulación lo que parece el remedio para curar la enfermedad del coronavirus, una vacuna que va a salvarnos a todos de la COVID-19. Lo cierto es que también Dios, hace algo más de 2000 años, ofreció a la humanidad el remedio para la enfermedad del pecado. Y en estos días precisamente estamos recordando ese acontecimiento por medio de lo que conocemos como la Navidad. En el texto que acabamos de leer, los dos primeros versículos 16 y 17, se nos dice que tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios, dice versículo 17, no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo por medio de Él, es decir, para salvarlo por medio de su Hijo Jesucristo. Con toda seguridad podemos decir, afirmar en esta mañana que la vacuna que hoy comenzará a ponerse mucha gente en nuestro país y en otros países de Europa, esa vacuna no llegará a toda la población mundial. Aunque es cierto que se pretende vacunar a toda la población en España, por ejemplo, a lo largo de varios meses, a lo largo del año 2021, esa vacuna no llegará a toda la población mundial. Habrá mucha gente en muchos países que no va a recibir esa vacuna. Esa es la realidad. Aunque querrán recibirla, muchos no la van a recibir. Pero la Biblia, la palabra de Dios nos enseña que el remedio, y si me permitís la expresión, la vacuna contra el pecado, el don, el regalo de Dios se ofrece a todo el mundo, aunque como sucede con la vacuna, que ya está en circulación, que solo se la pondrán que quieran, porque no es obligatorio. De hecho, en nuestro país, según las estadísticas, casi el 50% de la población en España
por el momento no se la quiere poner. Quieren esperar. A pesar de que teóricamente nos va a salvar de la enfermedad, hay un gran porcentaje de personas que no se la quieren poner. Bueno, en cierta manera, lo mismo sucede con el regalo, con el remedio que Dios le ha dado al mundo para ser salvos de la enfermedad que la Biblia llama el pecado. Se la ofrece a todo el mundo. Aquí está. Pero hay mucha gente que ha dicho, sí, yo me la quiero poner. Yo la quiero para mí. Pero otros dicen, yo no quiero. A mí no me la des. No me la des. Esa es la realidad. Juan en este relato nos dice que el propósito de Dios para enviar a su único Hijo amado a este mundo no fue otro que el de salvar a la humanidad de su maldad, de sus pecados. Jesús nació en el pesebre de Belén de Judea, no para condenación, sino para salvación de todo el mundo, es decir, de los que creen en Él. Lo hemos leído, versículo 16, de tal manera, era tal la magnitud del amor de Dios que envió a su Hijo. ¿Para qué? Para que todos los que creen en su nombre, no se pierdan, sino que tengan vida eterna. Por tanto, de manera implícita, se nos está diciendo que algunas personas van a ser condenadas, juzgadas. De hecho, Juan nos dirá un poquito más adelante, en el capítulo 9, versículo 39, que Jesús vino al mundo para juicio. Pero bueno, estamos leyendo versículo 17, que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo. Pero por otro lado se nos dice que Jesús vino al mundo para juicio. Parece una contradicción, pero no lo es. Las dos cosas son ciertas, por así decirlo, son como las dos caras de una misma moneda. Jesús vino para traer salvación, no condenación. Pero la salvación de los que creen lleva implícito el juicio de aquellos que no creen. Lo dice el texto, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Bueno, ¿y qué pasa con aquellos que no creen? Pues que se perderán y no recibirán vida eterna. Esa es la realidad. Jesús vino para traernos salvación. El propósito de la venida de Jesús en aquella primera Navidad que estamos celebrando en estos días no era otro que el de salvar, no condenar, sino de salvar al mundo. La salvación es el eje central de la misión de Jesús. Esa es la realidad. La Biblia nos enseña que todos nosotros somos pecadores, todos. Lo diría el apóstol Pablo de una manera clara y precisa allí en Romanos capítulo 3, versículo 23, que todos hemos pecado y estamos separados, destituidos de la gloria de Dios. Todos. Esa es la realidad. Y Jesús vino con la misión de salvarnos.
Ya lo ha leído nuestro hermano Jesús Sánchez al comenzar este culto. En la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 15, Pablo dijo que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Para eso vino Jesús, para salvar a los pecadores. Esa era su misión. Cuando José se enteró que su prometida estaba embarazada, enseguida quiso dejarla, pero se le apareció un ángel que le dijo: José, no la dejes. Lo que en ella está ocurriendo es obra del Espíritu Santo. Recíbela. Y además, el niño que va a nacer le vas a poner el nombre de Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Eso es lo que significa el nombre de Jesús, el Salvador. Ese niño va a salvar, viene con ese propósito, ser el Salvador. Y cuando unos meses más tarde ese niño nació en un pesebre, habían unos pastores pasando la noche con sus ovejas, con sus animales, y de repente hubo un resplandor, se les apareció un ángel. Ellos tuvieron miedo, temor, pero el ángel les dijo: no temáis, porque os voy a dar nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. ¿Cuáles eran esas buenas nuevas? Les dijo el ángel: que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Quien estaba naciendo en aquel pesebre era el Salvador. Para eso vino Jesús, para salvarnos de nuestros pecados. Y ese fue el mensaje que predicaron luego los apóstoles en la iglesia primitiva y a lo largo de la historia. La Escritura nos dice que en ningún otro hay salvación, solo en Jesús. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Solo Jesús salva, y por eso fue enviado en aquella primera Navidad, para salvarnos de nuestros pecados, porque todos somos pecadores, todos necesitamos a un Salvador. Esa es la realidad de la Navidad. Me sonreía el domingo pasado, lo recordaba, cuando escuchaba en las noticias cómo el gobierno de las diferentes comunidades estaban haciendo encaje de bolillos para salvar la Navidad, como si la Navidad necesitase ser salvada. No, quien necesita ser salvado somos los que celebramos la Navidad. Y para eso vino Cristo Jesús en aquella primera Navidad. ¿Conoces ya tú, querido amigo, amiga, al Salvador del mundo? ¿Sabías tú cuál era el propósito principal de la primera Navidad? Porque si tú no tienes a Cristo en tu vida, en tu corazón, como el Salvador de tu vida, tienes que saber que hay unas terribles consecuencias si tú no celebras la Navidad con conocimiento de causa. Y aquí el relato nos sigue diciendo cuáles son esas consecuencias. Versículo 18. El que cree en Él, en Jesús, no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Aunque Dios envió a su Hijo para la salvación del mundo, esto no ha impedido la condenación de mucha gente. No es que Dios haya cambiado de parecer y ahora decide condenar en vez de salvar, no. Dios sigue amando con amor eterno y sigue ofreciendo en el día de hoy su amor a todos aquellos que quieran recibirlo.
Pero aunque Jesús vino para salvarnos, para recibir esa salvación, es necesario creer en Jesús. Por eso es interesante notar cómo en este versículo 18, hasta en 3 ocasiones se repite el verbo creer. Evidentemente, cuando Juan lo utiliza muchísimas veces en su evangelio, el verbo creer, dicho verbo va cogido de la mano de obedecer. Hay mucha gente que cree en Dios. Y tú le preguntas, ¿usted cree en Dios? Claro que creo en Dios. Ya, pero la Biblia dice que hasta los demonios creen en Dios, pero no por eso son salvos. Evidentemente, cuando la Biblia habla de creer en Dios, ese creer va acompañado de un obedecer. La persona que cree en Jesús nunca será condenada. Versículo 18. El que cree en Él no es condenado, Pero todos aquellos que deciden rechazar el regalo de amor de Dios, todos aquellos que se niegan a creer en Jesús, a aceptar lo que Dios les ofrece, esas personas se condenan a sí mismas. Es decir, esas personas ya están siendo juzgadas. No es necesario esperar al día del juicio final para ser condenadas. Como algunos piensan, no, cuando llegue el día del juicio será... No, eso no es lo que dice el texto. La persona que en el día de hoy se niega a aceptar, a creer en Cristo Jesús, ya en este momento está siendo juzgada, condenada, por negarse a aceptar a Cristo. Esa persona permanece en un estado de condenación. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya, dice el versículo 18, ya está condenado, ya ha sido condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. En este momento, si hay alguien que me está escuchando en esta mañana, de manera presencial, aquí en este lugar, o a través de internet, si tú estás rechazando a Cristo Jesús, si tú no crees en Jesús como el Señor y Salvador de tu vida, tú en este momento, querido amigo y amiga, ya has sido juzgado, condenado. Esa es la realidad. Dios no va ni a juzgarte a ti, ni a condenarte, sino que tú mismo, por rechazar a Jesús, te estás autocondenando. Esa es la realidad. La venida de Jesús da a las personas la oportunidad de ser salvas, pero ellos y ellas han de tomar una decisión. Y si tu decisión en esta mañana es rechazar el maravilloso regalo, el don que Dios te ofrece en la persona de su Hijo Jesucristo, tú estarás optando por el juicio y por la condenación. Esa es la realidad. Y no importa si eres una persona religiosa, si eres una persona buena, si eres sincera, si eres una persona que te has dedicado a hacer buenas obras de caridad, todo eso, por muy bueno que sea, no te va a valer absolutamente para nada.
si tú no has nacido de nuevo. Es eso lo que Jesús le dice unos versículos antes a Nicodemo, en este contexto en el cual nos encontramos. Nicodemo era un hombre religioso, y no cabe duda, cuando conocemos algo de su historia, nos da la sensación de que era un buen hombre, una buena persona, sincera, honesta. Pero Nicodemo, incluso a pesar de que él creía en Dios, él era un creyente. Pero Nicodemo no había nacido de nuevo. Y por tanto Nicodemo estaba perdido. Estaba perdido. Estaba condenado por sus pecados. Por eso Jesús le dijo, si tú quieres ver, si tú quieres entrar en el reino de Dios, tienes que nacer de nuevo. Y si Jesús se lo dijo a Nicodemo, siendo una gran persona, lo mismo va a ocurrir contigo, querido amigo y amiga, si aún no has creído en el Salvador del mundo, en Jesús. Lo cierto es que para no ser condenado, para no ser juzgado, necesitamos creer en Él. Versículo 18, el que cree en Él no es condenado. Qué hermosa afirmación. Y un poquito más adelante, en el capítulo 5, versículo 24, Jesús lo va a afirmar nuevamente y le va a dar un toque especial, recordándonos aquellas palabras. En verdad os digo, el que oye mis palabras y cree al que me envió, al Padre que me envió, esa persona tiene vida eterna y no vendrá condenación. ¿Por qué? Porque esa persona habrá pasado de muerte a vida. Esa es la realidad. El que ha creído en Cristo Jesús no experimentará el juicio de Dios, la condenación. Y probablemente Pablo conocería esas palabras de Jesús. De alguna manera le habrán llegado esas noticias años más tarde. Y quizás fue lo que le llevó cuando escribió su carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 1, a decirle a la iglesia en Roma y a decirnos a nosotros en el día de hoy que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Aquellos que no andamos según la carne, sino que caminamos en esta vida según el Espíritu. Ninguna, absolutamente ninguna condenación vamos a experimentar. ¿Por qué? Porque hemos creído, hemos descansado en Cristo Jesús. Pero tristemente, a pesar de todo esto, hay personas que disfrutan viviendo de espaldas a Dios. Y en los versículos 19 al 20 se nos expresa ese proceso de rechazo de estas personas. Terribles palabras las que encontramos aquí, versículo 19. Se nos dice que esta es la causa, estoy leyendo la Nueva Versión Internacional, esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Es interesante notar cómo de los versículos 19 al 21, en este relato aparece hasta en 5 ocasiones el término luz. Es un término favorito en el Evangelio de Juan, en su Evangelio. Juan presenta a Cristo como la luz que vino al mundo para alumbrar a toda la humanidad.
Pero la Escritura nos recuerda que los seres humanos fueron creados con la capacidad de elegir, decidir si queremos vivir en la luz o si queremos vivir en tinieblas. Esa es la realidad. Hemos sido creados con esa capacidad de elegir dónde queremos vivir. Y por lo que nos dice el relato versículo 19, la humanidad, los hombres y mujeres, prefirieron optar por seguir viviendo en las tinieblas, en la oscuridad, en vez de vivir en la luz que vino a traernos el niño que nació en Belén. Estas personas, nos dice Juan, que amaban, tremendo, amaban más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Nos preguntamos, ¿por qué hay gente que ama más vivir en las tinieblas que en la luz? Bueno, ahí lo encontramos en el texto, porque sus hechos eran perversos. Hay personas que están cómodas viviendo una vida pecaminosa. Esa es la realidad. El hombre y la mujer de hoy en día, a lo largo de la historia de la humanidad, el hombre y la mujer encuentran placer, deleite, disfrutan, encuentran felicidad haciendo aquellas cosas que nos están prohibidas, cosas que son ilícitas. Esa es la realidad del ser humano. El hombre y la mujer, sin regenerar, sin haber recibido una nueva vida en Cristo, aman las tinieblas, nos dice el texto, y cuando alguien se les acerca para arrojar luz a sus vidas, y si para colmo ese alguien es Cristo Jesús, pues estas personas que aman las tinieblas se sienten amenazados porque se ven condenados y por tanto no permiten que nadie les hable de esa luz. Y con esa actitud pierden toda posibilidad de poder ser salvos, por lo que son condenados. No es que Dios les condene, hemos dicho, sino que ellos mismos se autocondenan, ya que la condenación consiste en rechazar la luz que ha venido a alumbrar la humanidad. Podríamos decir que una de las características principales de la luz es la de resplandecer, iluminar los lugares oscuros. Y también podemos decir que lo que caracteriza al ser humano es su maldad, su pecado. Esa es la realidad de la historia de la humanidad desde la caída. Génesis capítulo 3. Pero como estamos viendo en esta mañana y recordábamos la semana pasada con ese episodio de Simeón en el templo, cuando tomó al niño Jesús en sus brazos, aquel niño era, como dijo Simeón, luz para revelación a los gentiles y gloria de su pueblo Israel. Jesús vino con ese propósito, la de alumbrar al mundo en tinieblas. Él dijo de sí mismo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Pero tristemente, la realidad que hemos estado viendo a lo largo de la historia de la humanidad hasta nuestros días es que siguen habiendo hombres y mujeres que rechazan a Jesús, no quieren que haya luz en sus vidas. Son personas que aman las tinieblas.
sienten deleite, placer en medio de la oscuridad. Más aún, versículo 20, son personas que odian la luz. Dice versículo 20, pues todo el que hace lo malo aborrece, también puede ser traducido, odian la luz y no se acercan a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. Las personas aborrecen la luz. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque la luz revela, expone, descubre nuestras miserias. Y nadie quiere que sus trapos sucios salgan a la luz. Nadie quiere pasar por ese proceso. Somos, revela, descubre la realidad del ser humano, de quién eres tú, de quién soy yo. Pues mucha gente no quiere ver eso y por tanto prefiere decir, yo no creo lo que dice la Biblia. Aborrezco, odio, prefiero vivir una mentira. Esa es la realidad. En cambio, termina versículo 21 diciendo, el que practica la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Es decir, no ocurre lo mismo con los que practican la verdad. Los que viven de manera honesta y consecuentemente según la verdad de Dios revelada por medio de su Hijo Jesucristo. Estas personas que practican la verdad, en vez de huir, de escapar de la luz, todo lo contrario, se acercan a ella. Saben que realmente no pueden ocultarle nada a Dios. Estas personas saben, como el autor de la epístola a los Hebreos, que ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuenta. Hebreos 4:13. Esa es la realidad. Nuestra vida, por mucho que intentemos esconder las cosas, aquellas que no nos gustan, nuestros pecados, nuestras suciedades, todo eso está a la vista de Dios. Y un día vamos a tener que rendir cuentas. ¿Y por qué no hacerlo ahora, amigo, amiga? Ahora, en estos días, antes de que tengas que presentarte delante de Dios. El que practica la verdad puede decir como el salmista, allí en el Salmo 27:1, que dijo, el Señor es mi luz y mi salvación. Y precisamente porque el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién voy a temer? ¿De quién voy a tener miedo? Si Él es mi luz y mi salvación. El creyente sabe que nada tiene de qué gloriarse, que todo lo que somos, todo lo que tenemos, es por la gracia de Dios. Muy probablemente este último versículo 21 serviría para motivar a Nicodemo a abandonar su manera de vivir caracterizada por las tinieblas y que él se volviera a la luz. Y aunque esa luz revelara, descubriera, destapara todo lo malo que había en Nicodemo, lo que había en su vida, aún así Dios iba a recibirle, iba a perdonarle, iba a salvarle de sus pecados. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque como dirá el Señor allí en Lucas capítulo 19, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. De manera clara y contundente,
el Evangelio nos dice cuál fue el propósito por el cual vino Jesús a este mundo. El Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había perdido. La Biblia claramente nos dice que no hay nadie quien busque a Dios. Nadie quiere buscar a Dios. Pero la Biblia nos dice también que Jesús vino a este mundo de manera especial, representado en aquella primera Navidad, vino a y a mí para salvarnos. Para salvarnos. ¿Por qué? Porque tú y yo estábamos perdidos, completamente perdidos por causa de nuestro pecado. Pero en aquella primera Navidad, gloria a Dios, Él vino para salvarnos de nuestros pecados. Y cada Navidad es una oportunidad que Dios nos da para aceptar el regalo maravilloso de Dios. Pero no cada Navidad, amigo y amiga. Cada día Dios te da una oportunidad para que tú le conozcas como el Señor y Salvador. Hoy tú tienes una preciosa oportunidad. Hoy, que precisamente en toda Europa se comienza a dar la vacuna que va a salvarnos del coronavirus. Hoy Dios te ofrece el remedio que va a salvarte, no de una enfermedad como la del coronavirus, sino que te va a salvar por toda la enfermedad, por toda la eternidad, de una enfermedad que tiene un alcance eterno. Decide en esta mañana, antes de que acabe este 2020, decide conocer a Jesús como no solamente el Señor de tu vida, sino también como el Salvador. Pues que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros en este día, en los que quedan de este año 2020 y en su voluntad que el 2021 nos pueda preparar algo especial. Seguro que así será. No sabemos lo que nos espera. Lo que sí sabemos es que Él va a seguir al control. Pase lo que pase, Él va a seguir al control. Él va a seguir extendiendo su mano a todos aquellos que quieran recibirla. Por tanto, que el Señor bendiga.